Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Ángeles al Aire aquí en YouTube, en mi nuevo canal, a las 9 de la noche. Para mí es un placer conectarnos siempre con energía positiva, con buenas noticias, con todo lo que está pasando en el planeta, pero viéndolo desde una óptica esperanzadora. En los controles, Fernando Pita; en la producción, Amarilis Pérez; y quien les habla cada noche a las 9 de la noche, Alejandro Pérez Bolaños, certificado de locución 39970. Puntos de contacto para que nos sigas desde este momento en Twitter y en las redes sociales, @Alejandro A. Pérez B, @Ángeles al Aire, y puedes también seguirnos en la www.alejandroperezb.com. Señores, como siempre, hablando de cosas positivas, así que no se aparten, que ya volvemos. Estamos de vuelta en Ángeles al Aire hablando de qué podemos hacer para de alguna manera reconciliarme con mi historia, con mis antepasados, con lo que llevo arrastrando durante años. Y es un momento perfecto para que por lo menos empieces a investigar de dónde vienes. Ese árbol genealógico es maravilloso, que le preguntes a las personas que están en tu familia, que te cuenten historias de sus padres, de sus abuelos, y empieza a atar cabos, porque siempre hay una información que viene rodando en ese ADN durante generaciones que tiene que ver conmigo, que no es casualidad. Como dicen los científicos, hay un ADN que no podemos evitarlo, que viene en nuestra carga genética, que marca de alguna forma hasta nuestro físico, nuestra manera de vernos. Pero hay otro ADN que le llaman el ADN basura, que es el que yo puedo transformar, que es aquel que viene de experiencias vividas, de traumas, de situaciones transgeneracional, que yo puedo ir revisando y puedo ir viendo de dónde vengo, porque siempre hay cosas interesantes que ver en la familia de uno, porque siempre hay una carga, no por casualidad venimos de esos padres. Entonces yo puedo empezar a investigar, me va a servir de terapia y me va a servir para ver de dónde vengo, qué tengo de esos antepasados, qué tengo de mis antecesores, qué puedo yo de alguna manera agradecer, que puedo yo sanar, que puedo yo resolver. Y es interesantísimo. Hace unos años una prima consiguió el árbol genealógico que venía de mi familia desde España y después en Cuba. Y bueno, y empezabas a ver todas las conexiones, cómo se fueron conectando, cómo la familia fue creciendo. Pero hay cosas mucho más directas que tú puedes investigar este fin de semana para que empieces a ver el porqué de muchas cosas que a lo mejor no sabes y no te das cuenta, pero que vienen en esa historia maravillosa que forma parte de ti, de tu mundo, de tu vida. Entonces hoy te invito a que hagas ese trabajito de empezar a investigar de dónde vienes. Primero te sirve de terapia. A mí me encantó, y voy a contar al regreso la historia de cómo se conocieron mis padres. Y cuando uno empieza a atar cabos, esas historias de amor, esas historias también de traición, esas personas que de pronto tomaron decisiones equivocadas, las personas que han venido a lo mejor huyendo de una guerra, todo eso tiene que ver conmigo. A lo mejor hay muchas cosas que yo no me quiero dar cuenta porque no conozco la historia de ellos, pero que tienen que ver en este presente con cosas que pasaron antes y a lo mejor están ahí, y al observarlas y al verlas las puedo trabajar. Vamos a seguir escuchando buena música. Estamos de vuelta en Ángeles al Aire hablando de que hay que averiguar nuestra historia, hay que investigar, a ver de dónde venimos. Y fíjense qué interesante, yo soy producto de una historia maravillosa de amor entre mi padre y mi madre. Mi madre venezolana, mi padre cubano. Mi madre, muchos años, muy jovencita, muchos años atrás, se va de paseo y va a Cuba de vacaciones. Ella dice que Cuba le impactó, que Cuba, esa Cuba de Batista, antes de la llegada de Fidel, era una Cuba muy avanzada. Una Cuba, en comparación a Venezuela, era avanzadísima. Y bueno, ella dice que se quedó enamorada de Cuba, le encantó, pero la invitan a un restaurante, va a un restaurante, y cuando está en ese restaurante con sus hermanas, cuando entra, hay un grupo de jóvenes, y ella no se da cuenta. La historia es que entre ese grupo de jóvenes estaba mi padre. Mi padre sí la ve, y se queda viéndola. Y bueno, comenta a sus amigos: wow, mira qué bellas estas latinas, así le decían a las extranjeras. Y resulta que mi madre y mi padre se queda flechado con mi mamá. Pasa el tiempo, mi madre se viene a Venezuela, mi madre nunca lo volvió a ver, y mi padre viene a pasar unas vacaciones en Venezuela. Estando en Venezuela, un amigo le dice, el día antes de retornar a Cuba, le dice: Nico, como le dicen cariñosamente a mi padre, Nico,
deberíamos ir a casa de unas amigas para que las conozcas, que son unas mujeres muy bonitas y son encantadoras, una familia, no, muy querida, yo no quiero ir, yo estoy cansado, mañana me voy, no tiene sentido. Y el amigo, no, pero vamos, Nico, acompáñame. Tanto insistió que mi papá le dijo, ok, está bien, vamos. Y se fueron. Cuando se fueron, iban hablando en el camino, llegan a casa de mi madre y cuando mi papá está en la sala, mi tía ve a mi papá y le dice, sube corriendo al cuarto, que mi mamá estaba acostada y le dice, Gloria, por favor, párate para que veas un cubano muy atractivo que te va a encantar. Y mi mamá, no, yo estoy dormida, yo no quiero, baja, por favor. Tanto insistió que mi mamá bajó. Cuando mi madre estaba bajando las escaleras de la casa, mi padre la vio, se dio cuenta que era la mujer que 2 años antes la había visto en un restaurante en La Habana. Imagínense ustedes, mi padre se quedó impactado y no se devolvió. Estiró el viaje, alargó el viaje y después sí tuvo que ir a cerrar ciclos, cosas en Cuba y se quedó flechado con esa mujer que había conocido. Saber que uno viene de esas historias es maravilloso. Preguntar cómo se enamoraron, cómo se conectaron, eso tiene que ver conmigo. Y si no hay una historia de amor, por lo menos yo empiezo a saber qué parte de eso yo puedo sanar, agradecer, bendecir, transmutar para no conectarme con algo que no quiero que se me repita. Entonces yo sí quiero esa historia de amor en mi vida y la tengo. Pero qué sabroso es que tú te reencuentres con un alma, que la vida siempre te da la oportunidad de que esos caminos se crucen y que los puedas aprovechar. Mi padre duró con mi madre 24 años casados y bueno, fue el amor de su vida. Después cosas de adulto, no funcionó, cada quien tomó su camino. Sin embargo, se aman y se llaman casi todo el tiempo y están en contacto. Y mi mamá adora a su esposa nueva y a su hijo y le pide la bendición a mi mamá. Es decir, el amor tiene que estar por encima de la relación. A lo mejor la relación no funciona, pero el amor tiene que estar por encima. ¿Por qué? Porque el amor, cuando es de alma, cuando es genuino, trasciende la forma. Y yo quiero que hoy tú empieces a investigar qué historias están en tu familia que tienen que ver contigo. Cómo se conocieron tus abuelos, cómo se conocieron, de dónde vienen esos antepasados, de qué país eran originarios. Todo eso investígalo, porque te va a dar mucha información para que veas el porqué de muchas cosas que estás viviendo hoy. Vamos a seguir escuchando buena música. Estamos en Ángeles al Aire y ya regresamos. Estamos de vuelta en Ángeles al Aire hablando de que hay que saber un poco de nuestra historia, o mucho, de nuestros antepasados, de dónde venimos. A mí me encantaban las historias de mi abuela. Yo cuando era niño me sentaba con ella y le preguntaba, abuela, ¿de dónde vienes? Y empezaba a contarme cosas. Y hay 2 cosas de su historia que me marcaron muchísimo. Una, que me dijo un día que ella había sido adoptada. Y eso me impactó. Y yo le dije, y cuéntame, abuela. Me dice, bueno, yo era adoptada por una familia española. Mi abuela viene como de descendencia indígena. Y me dicen que ella era la consentida, la locura de la casa, la amaban. Era la chiquitica de la casa, ya todos los hermanos estaban grandes. Y decidieron adoptar a esta niña, que era mi abuela. Y terminó siendo la Amazonas de todos esos españoles. Montaba a caballo a pelo. Era una mujer súper echada para adelante. Era una mujer consentida, amada, que valoraba la vida, conectada con la naturaleza. Y traía en sus ancestros ese conocimiento de la medicina natural. Le encantaba recetar cosas, sabía mucho de medicina natural. Todo lo que utilizaba tenía que ver con hierbas, con esa medicina alternativa. Y eso me encantaba de mi abuela. Y otra cosa que me encantó de la historia de mi abuela era que ella, su mascota, era un Bambi, un venadito. Y que ese venadito era lo más consentido del mundo, la perseguía, ella lo alimentaba, le daba la comida en la boca desde su mano. Esa mascota la acompañó durante muchísimos años en una finca hacia San Casimiro, grande que tenían. Entonces mi abuela, a mí me impactó mucho eso, porque ella nunca habló de sentirse diferente por haber sido adoptada, sino todo lo contrario, el amor que le dio a esta familia. Ella era la consentida de esta familia mágica que la amó siempre y le decían Lolo, y era la consentida. Entonces, qué bello, porque a lo mejor parte de mi trabajo hoy en día con UMA, de trabajar con niños que no tienen hogar, a lo mejor también viene de esa historia. Hay algo que viene ahí genéticamente a apoyar al que no tiene, de darle hogar al que no tiene también. Entonces yo creo que es bellísimo cuando uno empieza a conocer parte de esa historia. Y de mi abuelo, por parte de mi madre, es espectacular la historia también. Un hombre que quería ser sacerdote, con una vocación increíble, con un hombre con un conocimiento de muchas religiones, pero se dio cuenta de que el camino era otro. Cuando conoció a mi abuela se dio cuenta que realmente él tenía que formar una familia
y que tenía una misión que no era dentro de un seminario, ya que también sus creencias tenían que ver mucho con la teosofía, con la reencarnación, y chocaba de alguna manera con la estructura clásica de la Iglesia Católica. La historia de mi abuelo, de familia muy humilde, de una madre trabajadora, y cómo se conocieron mi abuelo y mi abuela fue hermoso también, cómo se vieron y se flecharon, y mi abuelo empezó a conquistar a mi abuela lentamente, con sus cartas, con su poema, con su forma de ver la vida, con esa manera poética y artística de mostrarle a mi abuela que el mundo era distinto, que el mundo era mucho más grande y que no importaba si él tenía o no dinero, porque él podía crear con ella una plataforma de posibilidades. Vamos a seguir escuchando buena música. Hoy la invitación es que averigües tu historia, a que veas y averigües de dónde vienes, porque hay muchas cosas que a lo mejor están pasando hoy en tu vida que tienen que ver con esas historias. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Ángeles al Aire hablando de que hay que saber de dónde venimos, de nuestros antepasados. Por lo menos hay historias muy duras, historias de personas que han tenido casos de suicidio, y cuando vas a ver, el tatarabuelo se suicidó, el abuelo se suicidó, el bisabuelo. Entonces hay que empezar a sanar esas historias también. Hay que saberlas para decir, bueno, no, yo no tengo que cargar con eso. Yo hoy rompo las cadenas de aquello que ya sucedió, que está en el pasado, que no existe, y que a lo mejor yo traigo en ese ADN que llaman basura, que viene de alguna manera con esa carga de aprendizajes, de traumas, de historias. Las personas que han sido inmigrantes y vuelven a inmigrar y no terminan, bueno, a lo mejor hay una carga ahí también de muchos años, de personas que han sido desplazadas, que han sufrido también el tema de abusos sexuales. Todo eso tiene que ver con mi historia, todo eso yo tengo que ver cómo lo voy sanando. Por parte paterna, por lo menos, hay muchas cosas que nosotros tenemos que revisar y sanar y bendecir y soltar, porque a lo mejor la estructura por parte de mi padre no fue la mejor, pero siempre hay un aprendizaje, siempre veo en qué no me voy a repetir, siempre puedo, desde ese conocimiento que voy a tener de mis antepasados, ver qué puedo yo cambiar para no transferirlo a mi próxima generación, para poder honrar a esos maestros, su historia, sin juzgar. Que mi abuelo no me quiso. Bueno, cuando empiezas a ver las historias de dolor de cada quien, lo fuerte de alguien que vivió una posguerra, que vivió la guerra, de alguien que tuvo que dejar todo y salir, como le está pasando hoy en día a mucha gente en Venezuela, eso es un trauma, son quiebres importantes, y si nosotros podemos verlo, si nosotros podemos entender el por qué mi mamá es así, porque tiene una mamá que fue diferente y la otra tiene una madre, es una cadena para nosotros estar despiertos y entender ese proceso. Cuando lo entiendo, cuando lo bendigo, cuando lo sano, cuando lo honro, empiezo a tener una vida distinta. Esa es mi invitación hoy, a que te des cuenta de que no somos productos solamente así de una chispa divina, ¿no? Venimos con una historia. No por casualidad mi padre fue a lo mejor cubano y el abuelo era alemán y el otro tatarabuelo era gallego. No, todo eso tiene un porqué. Hay algo que tengo yo en mi sangre, como decimos, en mi carga genética, que tiene que ver con esas historias. Y la invitación es a que tú también te conectes de una manera bonita, armoniosa. Pregunta a tus tíos de dónde vienes. Hay una historia bellísima también en mi familia de un tío cubano que tuvo una historia de amor tan bella y tan hermosa, que cuando se murió uno, a los 2 meses se murió el otro de dolor. Estuvieron 40 y tantos años juntos y no supieron vivir separados. Y la historia, cómo se conocieron, yo la voy a escribir un día en una novela, es hermosa. Y eso también nos llena de orgullo, nos llena de esperanza, de saber que también el mundo está lleno de amor, que hay muchas cosas que pasan fuertes, pero también hay muchas historias hermosas. Y eso es el mensaje de hoy, de reconciliarnos con nuestra historia, tanto personal como de país. Hay cosas bellísimas también que han pasado en Venezuela y que siguen pasando. Bueno, vamos a quedarnos con eso. No solamente ser críticos y hacer algo en los momentos que hay que hacerlo, sino perdonar, transmutar, tratar de borrar las cosas para que no se repitan a nivel histórico en nuestro país, en nuestra vida, y después no llevar eso a la vida de las personas que amamos. De eso se trata. Vamos hoy a sanar, vamos hoy a investigar, vamos hoy a preguntar, que seguro hay anécdotas bellísimas, y seguro que a tu madre, a tu abuela, a tu abuelo le van a brillar los ojos contando su historia. Como dice Desiderata, ese escrito, escúchalos, ellos también tienen su historia. Y es verdad, todos tenemos una historia que contar, así sea de dolor, pero forma parte del crecimiento del ser humano. Vamos a seguir escuchando buena música. Y
Y gracias una vez más por haberme acompañado en Ángeles al Aire. Y si no te has suscrito a mi canal, bueno, este es el momento perfecto para que formes parte de esta legión de ángeles que estamos construyendo un nuevo mundo. Y sígueme en mi web www.alejandroperezb.com. Te espero hasta un nuevo programa. Un gran abrazo, miles de bendiciones y recuerda que los ángeles no solo están en el cielo, también están en la tierra y te estoy esperando para juntos, tú y yo, construir un mundo mucho, pero mucho más humano. Un gran abrazo, miles de bendiciones y namaste.